naturaleza de las cosas, con David Suzuki. Por más de 40 años, John Livingstone ha estado trabajando en favor del mundo natural. En los 50 dirigió la Sociedad Canadiense Audubon y en los 60 la naturaleza de las cosas. Desde la década de los 70 es profesor del programa de estudios ambientales de la Universidad de York. En libretos y guiones de radio y televisión, documentos científicos y libros, ha explorado la perturbada relación del ser humano y la naturaleza que lo rodea. Ganó el premio de literatura del gobernador general en 1994. Hoy reflexiona sobre la cara cambiante del ambientalismo moderno y su propio crecimiento como naturalista, profesor y filósofo. Pronto estos milagros de la creatividad del Pleistoceno no serán más que un tema plasmado en libros. ¿Tuvo que ser de esa manera? Si fue así, ¿por qué? Tuvo que ser así al surgir una especie que se mantendría al margen y que vería al mundo bajo su dominio. John Livingstone. La historia natural de un punto de vista. Los seres humanos somos especiales, todos lo sabemos. Ningún animal puede hacer cálculos, construir barcos o escribir poemas. Todas son cosas buenas. Sin embargo, somos seres vivientes y, en cuanto a nuestra contribución para con otros seres vivos en el proceso de la existencia, sabemos que el ser humano está en el último lugar. Somos la única especie cuyo impacto global sobre el mundo es negativo. Claro que somos especiales. Solo un naturalista nos diría en qué grado. Para mí, los sapos siempre han sido más que especiales. Cuando uno se convierte en naturalista, uno queda cautivado muy pronto. En realidad, no se trata tanto de convertirse en naturalista, sino en naturaleza. Más que aprender a identificar las aves, se trata de dejar una huella en ellas. El sonido es esencial para hacerse notar. De alguna manera pareces encontrarte a ti mismo con los mágicos descubrimientos que haces de niño. Una maravilla tras otra pasa a ser parte de ti. Recuerdo haber quedado hipnotizado, cautivado por los tritones. Recuerdo maravillas, admiración, fascinación absoluta. Los veía por horas. Recuerdo querer unirme a ellos en su mundo, y cuando no podía, recuerdo lágrimas de frustración.
Los niños siempre quieren darle nombre a las cosas, ponerles etiquetas. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tantas clases de cosas? ¿Por qué hay tantas cosas hermosas? ¿Qué hacen todas esas cosas aquí? ¿Por qué? Entonces lees y lees y lees y descubres, aunque sea en el papel, la sorprendente variedad de animales salvajes que viven justo donde tú vives, sobre todo las aves. Las aves están en todas partes. La primera guía de Roger Tory Peterson sobre las aves fue publicada en 1934, justo cuando cumplí 11 años, y para entonces estaba preparado para leerla. Pocos años después estaba listo para Point Pelee, suelo sagrado para los estudiosos de las aves. En la temporada alta de migración, no hay lugar en el continente tan rico y abundante en variedad de aves. La primera vez que vine lo hice a los 16 años, con varios compañeros de la escuela, y he vuelto a este espectáculo primaveral unas 30 veces más. Pelee ha cambiado mucho desde 1940. La sucesión de plantas ha alterado las lagunas y los bosques, ha cubierto las campiñas y ese tipo de cosas. Algunos pájaros son más fáciles de encontrar hoy en día, otros más difíciles debido a los cambios y sucesos en otras partes de la pradera. Pero ese tipo de cosas no se me ocurría cuando era un jovencito. Lo único que quería era saber de la naturaleza y siempre aspiraba a saber más. La migración de aves costeras siempre es emocionante en Pelee. Y es que hasta el lugar más común se hace mágico aquí. De niño siempre leía todo lo que me cayera en las manos que tuviera que ver con la fauna salvaje. El siglo XIX y el comienzo del XX fue la época dorada de los naturalistas. Siguiendo a la tradición británica, muchos tenían diarios donde escribían todo. Algunos eran en extremo detallados, otros escribían sobre la naturaleza. Yo los devoraba todos y satisfacían mi hambre insaciable de información y conocimiento sobre la naturaleza. Por ejemplo, las aventuras de Wallace en la Amazonia, que constituyen para mí un mundo casi fantástico, abundante en criaturas inverosímiles, dantas, pájaros paraguas, agutíes, entre los resplandecientes y chillones loros de Trinidad y Guyana. Las aguas sinuosas de la selva tropical húmeda verde radiante, expediciones imperiales a África y la India, todas maravillosas. Pero también había un lado oscuro. Entre todos los descubrimientos espectaculares en los que uno se sumergía felizmente, estaban las historias de horror.
En la revista Ciencia de las Aves de la Sociedad Audubon, leí acerca del notorio comercio de plumas de pájaros a finales del siglo XIX. El plumaje de los pájaros lira, aves del paraíso y cientos de especies más era usado para decorar los sombreros de las mujeres. Y durante el apogeo de ese negocio mataban y comerciaban con millones de pájaros cada año. Ustedes. Un gran número de aves zancudas eran especialmente populares y fatalmente afectadas. Algunas aún no se han recuperado después de un siglo. Un gran movimiento público se creó en defensa de estas aves. Fue un largo y duro trayecto, pero finalmente el comercio fue prohibido. Es importante desde el punto de vista histórico el hecho de que la gente que realizó esa labor se vio motivada no por sus intereses personales, sino por el bien de los pájaros. Lucharon por proteger la naturaleza, no por intereses propios, sino por el bien de la naturaleza. Para ellos, la naturaleza tenía un valor inherente o intrínseco, valía por sí misma en contraste con su valor material o utilidad. Así lo veía el movimiento que surgió casi en la misma fecha llamado Conservación de los Recursos. El líder de conservación de los recursos era un estadounidense, Gifford Pinchot, que importaba las ideas y técnicas europeas respecto a la silvicultura. El presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, estaba entusiasmado y de su lado. El mensaje consistía en hacer más que solo proteger los bosques. Primero que todo había que sacarles provecho. Y dominarlos. Los bosques son recursos renovables. Toda la naturaleza es un recurso. Pinchot afirmaba que el mundo consiste en dos cosas, personas y recursos, lo cual se asemeja bastante a la línea estándar de conservación de hoy en día. Por largo tiempo y sin reservas vi la línea conservacionista estándar, pero luego me di cuenta de que tenía grandes fallas. Pintaba a la naturaleza como producto o depósito de objetos a nuestra disposición. Esa actitud de posesión no solo me parecía errada éticamente, sino carente de sentido práctico. Para entonces, la naturaleza estaba en terribles condiciones en comparación con la época de Pinchot. Quizás, y solo quizás, la línea conservacionista misma fue una causante del deterioro del ambiente. Empecé a trabajar en eso en los 70 y aún no termino. Dominio significa predicción y control. Pero no todas las cosas son predecibles y el control tiende a ser opresivo. La idea, como la veía Rachel Carson, de control de la naturaleza en el Neandertal, la llevó a estudiar los pesticidas químicos. En su escrito de 1962, Primavera Silenciosa, los llamó biocidas. Escribió sobre la diseminación de venenos en los alimentos, desde los regadíos en agricultura hasta los ríos y los peces, águilas y golondrinas de mar. Mostraba que si las aves son afectadas, nosotros también. Se dice que Primavera Silenciosa fue la concepción del movimiento ambientalista moderno. Y es irónico, de cierto modo, porque si alguna vez hubo una defensora de la naturaleza, esa fue Rachel Carson. Carson no veía a la naturaleza como un recurso o un inventario a la disposición. Era naturalista y defendía a la naturaleza solo por su propio bien. Con todo, gran parte del movimiento ambientalista
veía por nuestro bien. Si el ambientalismo fue concebido en 1962 con Primavera Silenciosa, entonces terminó de nacer en 1970. That is why you need to take a stand against pollution all over this land. I don't know how long we'll be here. Just sing that close on the down. La contaminación y otros asuntos relacionados con la salud del hombre, especialmente en las zonas urbanas, además del agotamiento de los recursos, ocupó gradualmente el tema central de la política. La protección tradicional a la naturaleza comenzó a perder validez. En la nueva jerga, el desagüe de tierras húmedas pasó a ser un reclamo y los basureros comenzaron a convertirse en relleno. Desde entonces, el papel de la protección de la naturaleza por su propio bien en el ambientalismo moderno se ha desvanecido gradualmente. Hoy se escucha mucho la palabra ambientalismo, pero no siempre significa lo mismo. Puede significar naturaleza, incluyéndonos. Otras veces naturaleza sin el ser humano. En ocasiones fuente de sustentación, a veces recursos o tal vez sumidero de desperdicios. Pero la mayoría de las veces es todo lo anterior. Hoy el ambiente significa todo y nada. Es como una papelera. Ahora cualquiera puede denominarse a sí mismo un defensor del medio ambiente y es una etiqueta que sirve para todo. Todo lo que el ambiente significa es contexto. Todas las cosas tienen contexto. Lo animado, lo inanimado, hasta los pensamientos, todo tiene contexto. Todo, desde un mono hasta una lluvia, monzón o una idea, tiene un contexto. Todo tiene un ambiente. Cada ambiente tiene una historia. Todo ambiente está en permanente evolución. Todos son una foto en tiempo y espacio. El ambiente es el conjunto de condiciones de las que puede surgir una nueva especie de peces, un nuevo sistema político, un bosque de pinos o una sinfonía. Así que los incesantes discursos rimbombantes sobre el medio ambiente no significan mucho, al menos no para mí. Ustedes... Los defensores de la naturaleza siempre se han sentido desconcertados y muchas veces frustrados por el obstruccionismo gubernamental. Recordemos que el crítico más cruel de Carson fue el Ministerio de Agricultura. No debería sorprendernos, pues sabemos que esos ministerios de Agricultura, Pesca, Flora y Fauna fueron creados, en principio, para servir a esas industrias, y no al público, ni mucho menos a la naturaleza. Mucho después, la creación de los ministerios del ambiente constituyó sobre todo un ejercicio de relaciones públicas, porque ¿qué podría ser más conveniente que un término que lo dice todo y a la vez nada? En el ambiente político, la naturaleza se encuentra indiferentemente detrás de las disposiciones de los escritos y el Ministerio del Ambiente en la base del poste totémico. Y eso es porque la naturaleza ha sido donada. La fauna silvestre es esclava del hombre, lo cual revela claramente nuestra desavenencia y separación de ella. I pay fresh gold like this. By the weight. The gall's gone? Yep. It's cut by a knife, there's just no doubt about it. Yeah.
and it's been opened up. It's on the proper side with the liver would be hanging right about here. The liver's still here, but the gall's not on it. It's a little small. Como seres superiores, disfrutamos del derecho y la autorización de expoliar a la naturaleza a nuestro antojo y tratar a los seres de otras especies como objetos insensibles. Parece que cuando queremos algo, lo que sea, podemos transformar mágicamente ese deseo en una necesidad sin ningún problema. Luego, una vez que la necesidad se ha hecho realidad, en un abrir y cerrar de ojos, la satisfacción de esa necesidad se vuelve imperiosa. Y si es imperioso que tengamos algo, entonces es nuestro derecho tenerlo. Nuestro interés necesariamente tiene prioridad sobre cualquier otro interés. A una persona que piensa eso la llamamos psicópata. Pero a una sociedad entera que piensa eso la llamamos civilización superior. Tiempo atrás, cuando conceptualmente nos separábamos de la naturaleza, estábamos en el limbo. Estábamos muy solos, pero necesitábamos pertenecer a algo que nos sostuviera, que nos apoyara. Y gracias a nuestra pericia surgió la idea de la muleta que hoy llamamos ideología. Con las ideologías podemos vivir en nuestras mentes en vez de en la vida real. Podemos celebrar nuestro aislamiento del mundo real, pero cuando por alguna razón debemos reconocer ese otro mundo, las ideologías nos dicen qué percibir y cómo percibirlo. Las ideologías nos dicen sobre todo cómo racionalizar nuestras acciones anómalas en el mundo. Lo racional, que somos seres superiores, somos la especie elegida. El chauvinismo nos hace ver a la naturaleza como un depósito de dulces colocados allí exclusivamente para nosotros, para nadie más que nosotros. Cuando empezamos a saquear lo más selecto del depósito, santurronamente lo llamamos cosecha. Qué palabra tan extraña para describir el pillaje. Claro, la racionalización siempre implica distorsionar las palabras. También tergiversamos las ideas como expertos. El mejor ejemplo es la forma en que proyectamos en la naturaleza nuestros propios deseos y fantasías domesticados. La ecología, por ejemplo, es dirigida por el axioma económico de la competencia universal producto de la escasez de recursos. Está llena de tendencias implacables, antropomórficas y de interés económico y por ende debilitada. La economía es la ciencia de la producción, distribución y consumo de bienes por parte de los humanos. No tiene ninguna relevancia aquí. Yo no veo competencia aquí. Lo que veo es coexistencia recíproca e interdependencia, lo que yo llamo acuerdo mutuo.
Todos contribuyen. Lo que veo es que cada cual se ocupa de lo suyo y que todos participan. No veo recursos en cualquier parte. Tal vez sea porque los científicos estudian datos y los naturalistas estudiamos seres vivos. Los científicos objetivan el mundo, lo que significa que se colocan afuera, encima y allende de él, lo ven de lejos. Qué manera tan extraña de tratar de entender las cosas. Los naturalistas tratan de entender desde el interior de una sociedad en la cual cada participante es un sujeto por derecho. De todas las cosas fascinantes que hacen los seres vivos, quizás ninguna intrigue tanto a los científicos y naturalistas por igual como la forma en que los organismos se desarrollan. Es un complejo proceso intrínseco que muchas veces puede llevar largo tiempo, pero una vez que ese organismo alcanza la madurez total, su desarrollo se detiene. Culmina el ciclo completo de su desarrollo y de ahí en adelante, tarde o temprano, muere, sin excepción. El presidente estadounidense Harry Truman dio un giro total a la idea de desarrollo en su discurso inaugural de 1949. We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. Ahora se considera el desarrollo como un proceso incorporado a las colectividades, naciones, regiones enteras. Ahora se equipara el crecimiento económico que, como todos sabemos, nunca debe detenerse, nunca muere. El desarrollo económico no solo es necesario y positivo, sino también inevitable y natural, igual que el desarrollo de una ninfea o un renacuajo. Pero a diferencia del proceso del renacuajo, ese proceso nunca tiene fin. El lema actual reza desarrollo sostenible, vieja política de conservación de recursos a la que se añadió un expansionismo comercial. Obviamente lo que ha de ser sostenido no es la naturaleza, ni siquiera los recursos, sino el crecimiento económico. El interés del mercantilismo es supremo. Lo sustentable será subscrito por la naturaleza. La protección de la naturaleza está realmente en la cuerda floja. Donde quiera que vayamos, la mano de la globalización comercial tecnocrática despedaza y acaba con las comunidades naturales y la vida. Nuestros antepasados creían que iban mal en 1900.
El desarrollo entonces se basaba en el bosque húmedo tropical. Ustedes Es indicar que los argumentos que hemos estado usando en su favor no han dado la talla o no han resultado. Nuestro avance más viejo es saber que la naturaleza debe ser aprovechada con sabiduría, administrada como un recurso renovable, una cosecha sostenible en el tiempo. No es más que la obsoleta idea conservacionista del siglo XIX de que todos somos sus dueños. Es claramente cierto, evidente por sí solo y natural, que la misión del ser humano en el mundo es dominar a la naturaleza. Me siento consternado cuando los ambientalistas compran esa idea. Cuando les pregunto por qué lo hacen, responden: tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser racionales, tenemos que ser verosímiles como gerentes, administradores, planificadores, expertos. Ciertamente no desafiar la ortodoxia centrada en el hombre es igual que aprobarla. Ser parte del sistema es ser parte del problema. Mientras tanto, la tecnocultura marginaliza al naturalista amateur. Una vez llamamos a las personas amateur porque hacían su trabajo por amor. Ahora el amateur es un aficionado incompetente. No soy un ambientalista. Prefiero una etiqueta que signifique algo. Palabras esquivas como ambiente siempre me resultan aciagas, pues se les puede dar cualquier interpretación. De eso se trata el discurso de los políticos, burócratas y empresarios. De todas formas, soy un defensor de la naturaleza por su único bien. Todo un aficionado. En todo mi trabajo pongo énfasis en experimentar la naturaleza, no en disecarla. La experiencia con la naturaleza es contextual e ilimitada. Es sensorial y, al igual que la naturaleza misma, no es racional. Es activa, participativa y completamente subjetiva. En la naturaleza uno se convierte en una esponja sensitiva. Pero absorbes sucesos, no datos. Cada vista, sonido, aroma, contacto es un milagro. Te encuentras inmerso en una corriente de sensaciones. La conciencia de uno mismo parece desvanecerse. Entras en una identidad propia más amplia. Todos los seres salvajes tienen una conciencia propia que es mucho más amplia que la individual, donde estamos atrapados gran parte del tiempo, más amplia incluso que la identidad de la familia extendida. La conciencia de los seres salvajes también abarca sus comunidades, sociedades de múltiples especies enraizadas en espacios compartidos por todos. Pienso que existe un espacio de conciencia propia aún más amplio que la comunidad, al cual llamo biosférico. Lo podemos ver en la migración. 2 veces al año llega la hora de cambiar de lugar y cada individuo lo sabe. Y no se trata de programación, no se trata de máquinas computarizadas, se trata de seres sensitivos con una conciencia compartida.
Estos pájaros reciben señales, temperatura, luz del día, entre otras, pero esas señales son solo interpretaciones locales de anuncios planetarios. Después de todo, los cambios estacionarios dependen del sol. Los seres salvajes parecen ser sensibles no solo a los signos locales, sino también a la orquestación biosférica más amplia que ellos mismos protagonizan. Se adaptan no simplemente como parte de un todo, sino como ese todo. La conciencia del individuo como un todo es emocional, no racional. Es experimentada, no abstraída. Es un regalo, no una adquisición. Nosotros, los seres humanos, tenemos mucho que aprender o tal vez que recordar. Tenemos muchas ideas extrañas acerca de nosotros mismos, la mayoría de las cuales nos halagan. Tomemos como ejemplo la extinción. Ahora todos lo sabemos por el paso del tiempo, las especies aparecen y desaparecen. Siempre ha sido así. Ha habido cambios y renovación desde el principio. Así es la vida. Los dinosaurios desaparecieron. Ahora nos llegó la hora a nosotros. Pero no de desaparecer, sino de quedarnos. No iremos a ninguna parte, nunca. Simplemente porque somos la especie elegida. Y por una sola especie elegida, la naturaleza debe suspender su cambio y renovación normales. Más aún, la naturaleza debe dedicarse sin reserva a mantener viva a esa especie. La especie humana es necesariamente inmortal. No podría ser de otra forma. Un mundo sin seres humanos es simplemente inaceptable. La especie humana tiene que ser necesariamente inmortal, porque sin nosotros el mundo no tendría sentido. Somos los que le damos sentido y propósito a la evolución. Somos los que le damos sentido al universo. Si no hay inmortalidad, ¿qué sentido tiene la evolución? Si no hay inmortalidad, ¿qué sentido tiene la razón? ¿Qué sentido tiene Dios? ¿Qué sentido tiene todo esto? Claro que siempre estamos obsesionados por la utilidad de las cosas. Si algo no tiene utilidad, entonces da lo mismo que exista o no. Pero eso es un problema cultural, no es parte de la naturaleza. También es un problema de los adultos. Los niños no preguntan, ¿para qué sirve esto? Preguntan, ¿qué es esto? You can feel him breathing? Yeah. And it feels bumpy and squishy. Keep your thumb just sort of over his back. Siempre están sumamente interesados en descubrir. Cada descubrimiento fresco y nuevo embeleza completamente a los niños. Al fin y al cabo, volverse anfibio requiere una atención total.
Y cuando digo que los niños devoran los nuevos descubrimientos, hablo en serio. Cada nueva experiencia es ingerida y queda literalmente incrustada en ese joven ser en crecimiento. Me preocupan los niños que no se vuelven anfibios, sino máquinas. Después de todo, somos lo que comemos. Si los pequeños a esa edad voraz son alimentados forzadamente con una dieta estéril, abstracta, abiótica, llevarán consigo el efecto de esa desnutrición por siempre, como sirvientes domésticos contratados de la tecnología. Se identificarán no con la vida, sino con sus propios instrumentos. Nintendo, ergo sum. El naturalista también está condicionado, pero hay una gran diferencia. Es como el caso de las crías de un pato que saltan desde el nido para seguir a su madre. La impresión se da por experiencia, no como algo mecánico. Y, además, se produce para siempre. Cuando el adulto percibe los estímulos primarios, también revive la maravillosa experiencia del descubrimiento. Volvemos a ser parte de la naturaleza y de nosotros mismos. Redescubrimos nuestra propia identidad. Una vez más, somos parte de algo. Podemos volver a casa sin tener que ser niños otra vez. Podemos liberarnos de la tiranía de la ideología del hombre. Ese es mi final feliz. Todos queremos un final feliz. Editores y productores de televisión, todos quieren un final feliz. Tengo un pensamiento más feliz. ¿Saben algo? La vida continuará, con o sin nosotros. Después de nuestra existencia, el mundo se verá muy diferente, pero seguirá aquí, con el debido paso del tiempo, y como dijera Darwin, nuevas y maravillosas formas de vida continuarán apareciendo.